Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy es jueves 4 de febrero del 2021. En breve estaremos con Francisco Huerta Montalvo, analista político, y su advertencia hace más de 10 años ya sobre las narcodemocracias. Lenin, hola, ¿cómo te va? Hola Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. También nos va a acompañar Alberto Acosta Burneo, analista económico. Una revisión al estado de la economía con políticas que vienen ejecutándose desde el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué vías tiene el nuevo gobierno? Lo analizaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Esta semana en Colombia acaba de revelar el contenido que se encontró en los computadores del abatido comandante de la guerrilla del ELN. Según esa publicación, en los archivos de Uriel no solo se revela un plan para asesinar a los hijos del expresidente Uribe, también hablan de sus planes de expansión a 7 países y además, y esto es lo que nos compete, se menciona vínculos con Ecuador y financiamiento del ELN a la campaña electoral. El doctor Francisco Huerta Montalvo es un político de larga trayectoria, ha sido alcalde de Guayaquil, ministro de Salud, candidato presidencial, ministro de Gobierno, embajador en Colombia, y por ello cuando hubo el caso Angostura, el expresidente Rafael Correa lo nombró presidente de la Comisión de la Verdad que investigó ese asunto. Nos acompaña el doctor Huerta, quien concluyó que la influencia del narcotráfico en la región podría llevar al Ecuador a ser una narcodemocracia. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Estefi, muchas gracias. Este tema está siendo judicializado en Colombia. ¿Qué le corresponde hacer a Ecuador para comprobar o desvirtuar la información que consta en el computador del comandante del ELN y que, de ser cierta, compromete a esta campaña? Investigar, digo, que no sea solo esperar a Colombia a ver qué más dicen los archivos encontrados en el computador. Debemos tener nosotros algunos indicios al respecto, revelados por investigaciones previas. Yo creo que con la denuncia que hicimos ya hace algún tiempo, la advertencia era suficientemente clara. Y todo lo que ha ocurrido después de esa advertencia a la fecha va revelando que no era una advertencia en el aire, sino simplemente un gran riesgo nacional que valía la pena advertir. De riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, pasamos a quitar la palabra riesgo y ser una narcodemocracia, no en la magnitud de que se tomaron el gobierno, pero sí de la incidencia del dinero de la droga en múltiples manifestaciones de la vida nacional, incluida la política. Ahora parte del tema es que la campaña se dice que ha recibido, en cuanto a la candidatura del señor representante del señor Correa, las mismas sumas que recibió a su tiempo la candidatura de Correa. Pero el ELN negó este martes en un comunicado alguna injerencia en nuestro país, más bien denuncia que esta sería una estrategia para afectar al candidato de Correa. Pero independientemente de quién se trate, que eso tendrán que investigarlo, ¿cuáles son las implicaciones en este punto de que guerrillas, organizaciones como estas, tengan interés en afianzar relaciones con otros países de la región, con Ecuador o con movimientos políticos acá? Las mismas que tuvo la FARC en su momento, y también las negaron, por supuesto. Primero admitió el Mono Jojoy, y hay la grabación que vimos en la investigación de Angostura, que habían dado un financiamiento para la campaña del señor Correa. ¿Pero qué pasó con eso? Recordemos, esto fue lo que publicó AP, sí, a lo que usted hace referencia en el 2009. Y ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos. No es la primera vez, digo, que escuchamos de guerrillas colombianas, grupos subversivos que quieren apoyar o estrechar relación con un candidato o con un gobierno, pero de ahí ¿qué pasa? Por eso Correa es que dice, esto ya es telenovela repetida. También es repetido la negativa, es el estilo. No saben nada de nada, no conocieron nada. Las reuniones de guerrilleros de todo el mundo en Angostura tampoco eran una evidencia ante el gobierno nacional, aunque el caso Angostura y su investigación las puso de relieve por delante.
fallas de la seguridad del Estado dependientes de las Fuerzas Armadas, que en ocasiones se vuelven demasiado tolerantes con el gobernante de turno y aceptan todo. No se dan cuenta del riesgo a que eso somete a la seguridad nacional, y ahí tienen un rol que cumplir. Yo creo que la investigación debería ser de interés de todos los ecuatorianos, partiendo del presidente de la República, pero como actor principal nuestra Fuerza Armada, que en colaboración con las de Colombia tienen que saber qué es lo que realmente está pasando. ¿Qué ha pasado además en estos últimos años en relación con organizaciones guerrilleras? Cuando al presidente Moreno le preguntaron en entrevista con Semana hace apenas 4 días sobre la permisividad que se tuvo en nuestro territorio, esto fue lo que dijo cuando se refirió al gobierno que le antecedió. Luego investigamos y averiguamos de que perfectamente conocía acerca de la presencia de estos grupos y que se apoyaban precisamente en ellos para empezar, a formar grupos insurgentes en nuestro país. Y hemos detectado nosotros 3 de ellos que han sido neutralizados por parte del ejército ecuatoriano. Había una franja en la cual transitaban con toda libertad. Además, fueron inutilizados completamente los radares y no se compró ningún tipo de armamento, decía a nuestro ejército, para que realicen un combate. Esos son temas, me refiero a la franja, a los radares, que se vienen denunciando, que usted mismo lo ha denunciado desde hace años. Ahora, ¿qué se hizo en el último periodo sobre esto? ¿Cómo estamos ahora? Hay mayor presencia en la frontera norte, especialmente de nuestras Fuerzas Armadas. Después de los incidentes donde murieron algunos soldados y periodistas, como que la nación se conmovió por un instante, pero luego baja la guardia, se descuida y el terrorismo y el narcotráfico siguen activos. Yo no sé cuánto tengan que ver con qué los últimos casos de sicariato, incluidos los que competen a este canal, pero hay una sociedad infectada por sicariato profesional que no puede negarse. Los asesinatos son todos los días, son cotidianos, y algunos tienen vínculos con la política. Y dentro del vínculo con la política tienen vínculos con el financiamiento por el narcotráfico. Se quieren tomar nuestros países. Hemos denunciado que se trata de una alianza político-delincuencial. No es lo tradicional. No es solo recibiendo dinero por parte del narcotráfico para financiar campañas políticas, sino una alianza político-delincuencial que trata de tomarse los países. Han descubierto que son un gran mercado posible para mucha corrupción. Y ya hemos visto lo que pasaba con nuestros hospitales y lo que sigue pasando. Incluso lo que puede estar pasando con las vacunas. Todo es misterioso, todo es cerrado. Hay una mafia detrás de todos estos incidentes. Sobre lo que se define este domingo con el hartazgo que sí hay del pueblo ecuatoriano ante la corrupción, ver cómo disparan, matan a alguien frente de quien se puede encontrar en ese momento y que poco o nada pasa. ¿Hay la oportunidad de un voto a conciencia o van a vender más las ofertas? Depende de cómo reacciona el pueblo ecuatoriano. Yo anticipo mi absoluto respeto por la voluntad popular expresada en las urnas este domingo. No necesariamente coincidiré con esa voluntad popular. Espero que sea lúcida, que tenga claro por dónde tiene que caminar el país. No es la oferta ideológica que yo hubiera deseado la que está en juego. Hay una polarización entre una derecha nada lúcida, más bien torpe en muchas manifestaciones, porque está cerrada a la banda, y una izquierda, entre comillas, izquierda revolucionaria vinculada con el narcotráfico. Esa es la disyuntiva cruel a la que está sometido el pueblo ecuatoriano. Esperamos que reaccione con la mayor posibilidad de futuro, que no miren solo la coyuntura, que miren el porvenir y que vean lo que está pasando en Venezuela y lo que ha pasado en Colombia y lo que pasa en México, como malos ejemplos de la vinculación del narcotráfico con la política. Usted ha hablado de que incluso en países ricos el poder puede ser comprado con dinero proveniente de la corrupción o por las ofertas de campaña que quieren vender todo con tal de ganar. Podríamos decir que el pueblo ya sabe que le mienten, pero me preocupa cuando dice que si el pueblo está
cansado, enfermo, con hambre, es capaz de creerse cualquier cosa porque la necesidad hace frágil la memoria. Ese es el tema y ese es mi artículo de Expreso anterior, que ha sido reproducido, pero no sé si a nivel de lo popular o solo llega en las esferas vinculadas a las redes internet. Allí hay una dificultad de transmisión de los sentimientos de cierto sector de la sociedad a otros que están un poco lejos de la posibilidad de entender de la misma manera. Y son los que ponen en riesgo la posibilidad del futuro, definitivamente. Y hablando de seguridad, ¿qué es lo que el pueblo ecuatoriano se está jugando este domingo? ¿Qué necesita el Ecuador con el candidato que sea para exigir que tengamos cambios en seguridad? Mano dura, dicen, pero ya sabemos que el sicariato en este país responde a la corrupción, a las mafias, al crimen organizado, y es allí donde Ecuador no puede ser permisivo. Por supuesto, lo que necesitamos es justicia con progreso en libertad. La situación de nuestros sectores populares es muy mala y desconocida para muchos de los candidatos. Ellos viven una realidad absolutamente distinta y distante de lo que está sufriendo nuestro pueblo. En la condición actual del pueblo ecuatoriano está el germen de la posibilidad de un gran equívoco electoral. Ojalá estos días sirvan para una profunda reflexión y le demos una posibilidad de optimismo, de esperanza a la votación del domingo. De otra forma, nos levantaremos el lunes entregados a un grupo narcodelincuencial que quiere retomar el poder luego de haberlo perdido por razones que ya conocemos. Para los que no están animados en ir a votar, que no se quejen. Usted dice que no salir es como una traición a la patria. ¿Aun cuando no vean en ningún candidato una opción que calce? Así es, aquí la frase de Kennedy viene tal cual. No preguntes qué puede hacer tu patria por ti, sino qué puedes hacer tú por tu patria. Hay muchas razones de reclamo a lo que el Ecuador nos concede. También, en mi caso, yo me siento gratificado por todo lo que he recibido del país. Pero la cuestión es clave, el futuro depende más allá de las palabras de nuestra actitud cívica del domingo. Hay que salir a votar con todas las seguridades, con mascarilla, con el frasco de alcohol, si es posible con protector visual, no estar en aglomeraciones ni siquiera para sellar en la papeleta de votación, circular lo más pronto por los sitios donde tenga que votarse, pero hay que salir a cumplir con el deber. Si no queremos que el pueblo se equivoque, hagamos que nosotros, representando al pueblo, no nos equivoquemos. La opinión de Francisco Huerta, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 8 minutos. En la campaña electoral solo hay un consenso del pueblo. La dolarización debe mantenerse y fortalecerse. Alfredo, te saludamos. Buenos días. ¿Cómo te va? Buen día, Steffi. Felicitaciones por agrandar a la familia. Bienvenida. Buenos días a todos. Este consenso ha ido ganando adeptos en 21 años, luego de dudas iniciales, simplemente porque el dólar que solo lo tenían los ricos, ahora lo poseen los pobres. La principal virtud de la dolarización es que su valor no depende de autoridades nacionales, sino que es la moneda circulante de mayor aceptación mundial por su solidez. La contienda electoral debe decidirse entre los candidatos que más posibilidades ofrezcan para su fortalecimiento. Pero irónicamente, entre los más opcionados figura quien representa al régimen, que desde el 2007 sostuvo que dolarizar es un error, pues prefieren moneda propia a la que le evalúan a la carta y le ponen el valor que necesitan para cubrir déficit fiscal, porque el mayor exportador es el Estado, así como los empresarios hacen sus negocios en dólares. La devaluación es un impuesto que pagan los pobres con el encarecimiento de la vida.
Por eso quienes han estado contra la dolarización, luego propusieron desdolarizar amigablemente. Pero mientras fueron gobiernos crecieron saqueo, déficit fiscal y endeudamiento que se pagan con dólares. El Ecuador debe levantar los impuestos que indirectamente devalúan al dólar, impidiendo que venga la banca internacional y que los inversionistas sometan sus dólares a un impuesto de salida y a sobretasas arancelarias que lo devalúan. Esta es la decisión: ser o no ser, salir de la crisis o hundirse en la ruina. 7:11, vamos a una pausa y al regresar, las políticas económicas vigentes, un círculo vicioso, viene desde el gobierno anterior, ¿cuáles son las alternativas para el nuevo mandato? Lo revisamos con Alberto Acosta Burneo, analista económico. Quédese usted en nuestra sintonía. 7:13 a.m. Hay sanciones para quienes no acudan a sufragar y no integren las juntas receptoras del voto en los comicios del próximo domingo. ¿A cuánto ascienden esas multas? Les contamos algo más. Los ecuatorianos elegiremos a nuestro próximo mandatario este 7 de febrero, pero ¿qué pasa si no acudimos? Según el secretario general del Consejo Electoral, Santiago Vallejo, quienes no asistan serán sancionados. Los miembros de las juntas receptoras del voto que no vayan a las capacitaciones tendrán una multa del 10% del salario básico unificado, esto es, $40. Si es miembro de la junta y no asiste a la mesa electoral este domingo, la sanción es de $60. Y para quienes no acudan a sufragar sin ningún tipo de justificación, la multa es de $40. Es un derecho ciudadano conformar justamente las juntas receptoras del voto y obviamente desarrollarlas esta jornada de manera normal. Si alguien no acude a las capacitaciones ni a la mesa electoral y no sufraga, la multa se acumula y sería de $140. Las medidas de bioseguridad son necesarias: llevar mascarilla, mantener el distanciamiento social y utilizar su propio esfero. El Consejo Nacional Electoral recomienda que los ciudadanos acudan a las urnas en horarios diferenciados. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, las ciudadanos y ciudadanas cuyo último dígito de su cédula termine en número par, y de igual forma desde las 12 horas hasta las 17 horas se pueda ejercer el derecho al voto de la ciudadanía en que termine su último dígito de la cédula en número impar. Obviamente esta es una recomendación. Cada recinto electoral tendrá señalización para dirigir a los sufragantes a su mesa. Los miembros de la junta receptora contarán con kits de bioseguridad. Dentro de los kits y los paquetes electorales estarán incorporados las mascarillas correspondientes, el visor que servirá para el miembro de la junta receptora del voto, que identificará la identidad de la persona, del sufragante. Serán unas elecciones atípicas en las que se define el futuro de un país en medio de una pandemia. La campaña electoral terminará esta medianoche. Inmediatamente comienza el silencio electoral, un tiempo destinado para que los electores mediten por quién votar. Y asimismo, desde las 12 horas de mañana y hasta el mediodía del lunes 8 de febrero, rige una ley seca. Los 16 binomios presidenciales que se disputan Carondelet cerrarán sus campañas hoy, previo a las elecciones del domingo 7 de febrero. A las 0 horas de mañana comenzará el denominado silencio electoral, periodo en el que ninguno de los candidatos puede emitir mensajes o comentarios proselitistas. Otra disposición que entrará en vigencia desde el mediodía de mañana es la prohibición de distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio, conocida como ley seca. Se extenderá hasta las 12 del día del lunes 8 de febrero. Para quienes no tengan la cédula de ciudadanía, el Registro Civil Nacional atenderá de 6 de la mañana a 20 horas el sábado 6 de febrero y el domingo, día de elecciones, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. En el caso de Guayaquil, la Corporación Registro Civil mantendrá su jornada el sábado de 8 de la mañana a 16 horas y el domingo 7 de febrero de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerde que si usted tiene el documento caducado, sí puede votar presentando esa cédula. Debido a la emergencia sanitaria, se ha recomendado que quienes tengan cédulas terminadas en número par asistan a las urnas por la mañana
Y por la tarde, aquellas personas cuyas cédulas terminan en número impar, para no provocar aglomeraciones y reducir la posibilidad de ser foco de contagio de coronavirus. El Ecuador está hundido en la peor crisis económica de su historia desde antes de la pandemia y con la llegada del COVID-19 las cosas se pusieron peor. Analicemos con Alberto Acosta Burneo las posibilidades que le quedan a la economía ecuatoriana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El gobierno de Correa impuso sobretasas arancelarias que estaban sobre las que se encuentran aprobadas por la Organización Mundial de Comercio. Por eso, el Fondo Monetario Internacional, en su informe a la OMC sobre la economía ecuatoriana, resaltó que el grave problema de la balanza de pagos del Ecuador obedecía al bajo índice de inversión extranjera directa. Esto no ha mejorado ni con Correa ni después de Correa. ¿Qué se necesita, Alberto, para que esta inversión extranjera se interese realmente en este país? Bueno, el tema de fondo es corregir esos desincentivos a la inversión. Y lo que tenemos que estar muy claros es que la inversión es la vía para generar bienestar. Tenemos que impulsar ese círculo virtuoso de ahorro, inversión, producción. Eso es lo que va a generar más empleo, más bienestar a los ciudadanos. No los discursos populistas o los atajos que nos quieren proponer, que al final del día lo único que hacen es seguir ahondando en los problemas que tiene el país. Un problema de competitividad, somos un país caro y eso es lo que limita la inversión. Tenemos, por otro lado, un Estado de Derecho bastante débil, no hay independencia de la justicia. Todos estos son factores que hacen que la inversión en el país no sea atractivo. Y si a eso le sumamos un tratamiento tributario desfavorable, un impuesto a la salida de divisas que funciona como un muro para el flujo de capitales, todo esto hace que el Ecuador pierda atractivo y el desafío es transformar ese entorno, volvernos atractivos para la inversión, porque esa es la manera de generar bienestar en la población. Pese a que somos un país dolarizado, el Ecuador tiene de entrada un atractivo para la inversión extranjera en dólares que no deben convertirse a una moneda nacional que se devalúa. ¿Pesan tanto esos desincentivos a los que usted hacía referencia que en 14 años la inversión extranjera se ausentó del país y no vuelve? Definitivamente, el ser dolarizados es el primer paso, pero tenemos toda esa cantidad de otros desincentivos que deben ser corregidos. Mientras castiguemos la inversión, lamentablemente la carga corporativa en el Ecuador es más elevada que el promedio regional. Hay un tema que hay que corregir si queremos que haya más inversión. El impuesto a la salida de divisas y su eventual cambio, por ahí un candidato hablaba de un 27%, eso espanta la inversión, los capitales locales e internacionales. Las instituciones débiles, el que se pueda dictaminar las resoluciones judiciales en una sabatina. Eso es también un desincentivo para invertir, y un tema de fondo es que tenemos un tipo de cambio real sobrevalorado, que no es otra cosa que decir que nos encarecimos demasiado durante la bonanza. Políticas equivocadas volvieron al país un país poco atractivo para producir, y eso hace que se pierda todo ese atractivo inicial que tenemos. El punto de partida es bueno, ser dolarizados es bueno, pero no es suficiente, necesitamos mucho más. Como no hay inversión extranjera, el gobierno de Moreno siguió la misma ruta de Correa de no reducir el gasto público, aumentar el déficit fiscal y recurrir a deuda externa. Eso de no reducir el déficit fiscal, hay una excepción en el último año, pero la deuda interna podrá ser pagada por alguien que ofrece milagros y que para cumplirlos debe nuevamente a través del Banco Central echar mano a los fondos de los depositantes de los bancos, del IES y de los gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, me parece que es irresponsable plantear la alternativa de abandonar la austeridad, dejar de poner en orden las cuentas fiscales, porque la receta que nos dicen no es una receta mágica. Nos dicen, vamos a abandonar la austeridad y vamos a gastar más, pero la manera de gastar más es emitiendo dinero, es utilizando una política monetaria activa, lo cual es absolutamente contrario a una economía dolarizada, en donde la virtud de la dolarización es justamente que los políticos ya no tienen el control sobre el dólar, no pueden emitir dinero, no pueden influir en el poder de compra del dinero. Y por eso es que la dolarización es tan apreciada por los ciudadanos, porque quitó la mano de los políticos del bolsillo, de nuestros ahorros. Ahora hay estos políticos que vuelven a proponer que para poder seguir gastando lo que quieren es una política monetaria activa, emitir nuevamente dinero electrónico, pagar con títulos del Banco Central, volver a expandir el balance del Banco Central, que al final del día lo que implica es que genera muchos más problemas y requiere de muchas más restricciones.
porque generan un problema grave al limitarla, al reducir la cantidad de dólares reales que tiene el Banco Central, y después tienen que tratar de corregirlo con más restricciones al comercio, con salvaguardias, con sobretasas y todo tipo de medidas para forzar a que los dólares entren al Banco Central, un Banco Central ilíquido, un Banco Central que al día de hoy sigue siendo ilíquido porque esas políticas ya se implementaron durante el gobierno de Correa. Alberto, tal como están las cuentas fiscales, el próximo presidente puede sacarle el cuerpo al ajuste. ¿Realmente los ecuatorianos pueden creer que quien llegue a Carondelet no va a tomar medidas para asegurar, por ejemplo, una mayor recaudación? El ajuste es inevitable. Eso tenemos que estar muy claros, ciudadanos. Hay dos rutas. Una ruta es la ruta que le podemos llamar, entre comillas, creativa, que es financiar ese gasto fiscal expansivo vía emisión de dinero, con política monetaria activa. Esa ruta no es que no tiene un costo, el costo es lo que vamos a pagar los ciudadanos vía pérdida de poder adquisitivo, vía inflación. El dinero nos alcanzará para menos. Entonces, la manera de pagar ese financiamiento, ese ajuste es vía un impuesto que se llama impuesto de inflación. Ya lo vivimos cuando teníamos Sucre. La otra alternativa es la ruta responsable. Poner fin a la farra fiscal, priorizar gasto público en el ciudadano, en salud, educación, seguridad, lo que realmente importa al ciudadano. Pero eso sí, no meterle la mano en el bolsillo vía políticas monetarias activas y peligrosas, como es la expansión del Banco Central, cogerse el dinero de los depositantes en el Banco Central para poder repartirlo, o la emisión de dinero electrónico, títulos del Banco Central y otros sustitutos del dinero. Esa ruta fue la que siguió Zimbabue y que Ecuador no debe seguir. La posibilidad de reducir la masa salarial para así reducir a su vez el déficit fiscal ha sido descartada por todos los candidatos porque traería mayor desempleo. Si no es la masa salarial, ¿cuáles son los gastos que debe entonces reducir el Estado? El Estado requiere revisarse en todas sus funciones para priorizar el gasto. No se trata de reducir por reducir, se trata de que el Estado tiene que servir al ciudadano, y lamentablemente tenemos un Estado que se dedica a todo, que gasta en todo, que tiene todas las profesiones, empresas públicas que se dedican a todo, y cuando llega lo importante, que es la salud, la educación, tiene que decirles: disculpen, señores profesores, señores médicos, en medio de la pandemia, se me acabó los recursos, esperen un poquito, ténganme paciencia que no tengo para pagar su sueldo. Eso es inadmisible. Necesitamos un Estado que sirva al ciudadano y se dedique a lo que realmente importa: salud, educación, seguridad. Las otras actividades no son prioritarias. Si tenemos un Estado, por ejemplo, banquero, tenemos un Estado empresario de trenes, de aviación, de telecomunicaciones, significa que tenemos menos recursos para destinar a lo verdaderamente importante, al ciudadano. Entonces el Estado tiene que comenzar a priorizar, a aprovechar y monetizar aquellos activos que pueden ser atractivos para inversión privada, de esa manera liberar recursos y destinarlos a lo realmente importante. Alberto Acosta Burneo, analista económico, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Con esto concluimos esta emisión en Contacto Directo. Lenny. Que tengan todos un buen día. Mañana nos volvemos a encontrar 6:55 con más entrevistas. Hasta entonces.